México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 11. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Se le cuestionaba el no presentar informes claros en los que se explicitaran las condiciones de los diversos renglones implicados en los acuerdos recientes, presentándose desacuerdos en las cifras manejadas por el presidente y el secretario, haciéndose evidente la falta de coordinación y, peor aún, de cooperación por parte de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Que Carlos Salinas se oponía a un plan de estabilidad heterodoxo. Primero había que resolver las necesidades de ajuste a la economía, la ortodoxia neoliberal químicamente pura. El propio Silva Herzog develaba la actitud de Salinas. Lo acusaba en particular, aunque nunca públicamente, a Carlos Salinas de Gortari de que estuviera más preocupado por la carrera presidencial, para lo cual el deterioro de la imagen de Silva lo favorecía, que caminara a su lado en la búsqueda de una solución real a la crisis, y ese era el caso. Hasta ese entonces, la principal solución al adeudo no era una solución, desde la perspectiva del ortodoxo neoliberal que venía a ser Carlos Salinas. El recortar a destajo puestos públicos era una solución. Salinas estaba por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones que tal institución fijara, pero como a él no le correspondía lidiar con el club de acreedores, resultaba favorecido al no verse en dificultades que desgastaran su imagen. Silva Herzog es retirado del cargo, aduciéndose que no seguía las instrucciones presidenciales y entorpecía las negociaciones. De cierto que la renuncia incondicional presentada por Jesús Silva Herzog terminó por favorecer a la línea más ortodoxamente entreguista del gobierno de la madrista, la que encabezaba el secretario de Programación. Y el reemplazante en Hacienda, Gustavo Petricholi, venía a ser un sujeto ad hoc para continuar dándole cuerda al adeudo al unísono de ser apto para seguir cimentando la política económica neoliberal, tal y cual lo habría de hacer con la bolsa mexicana. Y vuelta a la tuerca, se concierta un nuevo acuerdo para seguir pagando con facilidades, tal y como la ingeniería del agio que diseña el Fondo Monetario Imperialista puede lograr, negociación tras negociación, con un objetivismo que no los compromete en las desastrosas consecuencias causadas al deudor. Deuda que en la medida en que se prolonga, se acrecienta. Deuda externa igual a deuda eterna, mientras el capitalismo de Wall Street y la City siga imperante. Para generarse la sensación de alivio a la deuda, se crea el PAC, Programa de Aliento y Crecimiento, por el cual, con el asentimiento del nuevo secretario de Hacienda, la administración mexicana se ponía a tono con la estrategia delineada por el Plan Baker. A partir de ese momento era claro que México aceptaba las reglas del juego establecidas por el gobierno norteamericano. Más deuda para seguir manteniendo la solvencia financiera de los bancos, sin perspectivas claras respecto a las posibilidades de reanudar el crecimiento. Ya no digamos un auténtico proceso de desarrollo económico. México se convertía en el país más fielmente pagador de deuda en el mundo, más fielmente aparcado al Fondo Monetario Internacional, y los tecnócratas se regodeaban en el Congreso, congratulándose por los renovados acuerdos y las concesiones otorgadas por el Fondo Monetario Imperialista, y el círculo vicioso se retroproyectaba con más préstamos y más deuda, ahora concedida por el Banco Internacional de Pagos, el BIP, para que, diversificando la deuda, apareciera como que se debía menos, sumatorias aparte. Corría el mes de agosto de 1986 cuando el Banco Internacional de Pagos se dignó conceder 1.600 millones de dólares para que México siguiera pagando. Y no estábamos solos en nuestra desgracia. También el Banco Mundial se acomedía uniéndose al carrusel de la Troika para conceder 2.300 millones de dólares a emplearse preferentemente en garantizar el cambio estructural, promocionando
la exportación de maquila manufacturera. Por supuesto, las tasas de interés siguen asignándose al gusto del acreedor, un spread de 13,16 LIBOR. Esa tasa está muy cerca de la que ellos habían solicitado a la entrada, 14,16. Esto representa una ganancia suplementaria no despreciable a repartirse entre los casi 500 establecimientos acreedores. Los Reaganomics se empeñaban en llamarle a aquello crecimiento sostenido, apuntalando la economía de libre mercado, cuando que en realidad estaba clarísimo hacia dónde conducía tal encaminamiento: a endeudar al país para someterlo a cambios radicales en procura de implantar un sistema productivo orientado a las exportaciones en detrimento del mercado interno y de la planta productiva nacional. La trampa de la deuda operada por los acreedores imperialistas les permitía asimismo ir moldeando la política económica a implementarse en México, que para conceder más préstamos exigían se profundizaran las reformas estructurales, reforma económica impuesta y sobredeterminada por el chantaje de la deuda. Particularmente el Fondo Monetario Internacional se destacaba por su actitud intransigente y condicionante. El gobierno mexicano debería aplicar medidas más drásticas para merecer más préstamos, tales como reducir todavía más los salarios, disminuir el consumo y la inversión. Esto es, joder al trabajador asalariado y joder la productividad, algo terrible para un país en supuesto proceso de desarrollo. Obvio que el directo responsable del México subordinado al Fondo Monetario Imperialista venía a ser el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, tal y como lo hacía ver Eberto Castillo del Partido Mexicano del Trabajo, PMT, y Ramón Sosa Montes del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, quienes recordaban por esos días que el primer mandatario aceptó recientemente que debemos seguir pagando la deuda, es decir, seguir sirviendo y ser obedientes con la banca internacional, además de continuar con la privatización de la economía. Los miembros del gabinete económico hacen lo que se les ordena y están rodeados de asesores ineptos. ¿Serían Chicago's Boys? Las ventajas de haberse doctorado en Harvard o en Yale para entender el mundo y ser un eficiente colaborador con el desarrollo globalizador. Esa era la clave de la desgraciada sumisión, que a fin de cuentas también se estaba beneficiando la alta burguesía del virreinato. Para no olvidar que el beneficio conseguido con la renuncia radicó en que con Petrioli el Fondo Monetario Internacional accede de inmediato a avalar un nuevo préstamo por $6,000 millones a ser entregados en año y medio, siempre y cuando, por supuesto, no lo olviden, se aplicara un nuevo recorte al gasto público. ¿Y quién podría sorprenderse ya a esas alturas del negocio tributario? A sabiendas de que esa cantidad tan solo serviría para cubrir los compromisos ya adquiridos que se venían encima. Léase, el pago de intereses atrasados y por venir. Eberto Castillo aseguró que es un hecho que no podemos comprar más productos básicos al extranjero, mismos que aunque se oculte son necesarios. Al respecto, Claudio X González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, mantuvo una alusión. El endeudamiento es vital para la reordenación económica y el cambio estructural. Es necesario un crédito puente, por lo que hay que avanzar en la negociación y evitar enfrentamientos, quedando marcadas las actitudes respectivas de los sectores económico-políticos del país en lo concerniente a la deuda, lo de un miembro de la oposición de auténtica izquierda y la de un encumbrado empresario miembro de la cúpula capitalista y cercano a los tecnócratas. ¿Quién se favorecía y quién se desfavorecía ante la sumisión a la banca internacional? Obvious. Si bien es cierto que los empresarios medios comprometidos con la producción de la Canacintra, por su parte planteaban la necesidad de modificar el tratamiento de la deuda que se ha seguido hasta ahora. Fue una proposición radical y de excepción del sector privado. Argumentó que no es posible que se pague más de intereses que el monto de los créditos recibidos. De 1980 a 1985, el país pagó $72,732 millones y recibió créditos por $59,200 millones. Es urgente que se renegocie la deuda y se contraten nuevos créditos
que se empleen en la planta productiva y no para cubrir el servicio de nuestros pasivos, afirmó Juan Moreno Sada, presidente de la Canacintra, quedando así delineada una propuesta de centro muy digna de ser tomada en cuenta. Pero no, el gobierno de tecnócratas seguía empecinado con pagar y pagar, como buenos tecnócratas adiestrados en las propias universidades norteamericanas. Ya lo sabemos. Para un analista suspicaz, al momento mismo de aquellos enroques en el gabinete, no escapaba el que se proyectaba la sombra de un ganador hacia el futuro, y este no podía ser otro sino el secretario de Programación y Presupuesto, mismo que se entendía de mejor manera con el nuevo secretario de Hacienda, y de allí en caballo de Hacienda para el Real, es decir, rumbo a Los Pinos.